La Asociación para una Sociedad Más Justa busca promover una alianza con la sociedad civil de justicia y la paz, generando cambios estructurales en los sectores de seguridad, salud y educación, para lograr una sociedad más justa en favor de los más vulnerables. Buenos días, sean todos bienvenidos la mañana de este jueves a la presentación del foro Rutas para fortalecer a la Policía de Honduras y fomentar la confianza ciudadana. Esta es una iniciativa de la Asociación para una Sociedad Más Justa, capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, en conjunto con World Justice Project. En esta oportunidad también con la colaboración del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, UPAS, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales que nos acompañan esta mañana en las instalaciones del UPAS. También bienvenidos a nuestros invitados que a través de la transmisión en vivo por medio de nuestras redes sociales de ASJ siguen este evento, así como a las personas que se encuentran conectadas a través de esta sala en Zoom que se ha habilitado esta mañana. Les presento a quienes nos acompañan este día. Ocupa su lugar en la mesa principal esta mañana el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández. Con nosotros también, conectada vía esta transmisión virtual, la codirectora del Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, Tania Primiani, a quien le damos la más cordial bienvenida. Con nosotros también la directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, UPAS, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ana Hasseman Lara. Nos acompaña también el coordinador de investigaciones de la ASJ, Andreas Daugard. Y también tendremos la oportunidad de escuchar luego de los informes y las investigaciones que presentaremos esta mañana, la reacción por parte de la exministra de Justicia y Paz de Costa Rica, Cecilia Sánchez, a quien le agradecemos también su acompañamiento virtual este jueves. Este día la ASJ presenta su informe Detrás de la Placa, una investigación que nos muestra una serie de oportunidades y también medidas oportunas y estratégicas que se pueden adoptar para contrarrestar los índices de inseguridad que se viven en nuestro país. De igual forma, hoy conoceremos los resultados del Estado de Derecho en Honduras, una investigación desarrollada por World Justice Project que nos ofrece hallazgos claves de la encuesta de población general correspondiente al año 2021. Para poder iniciar esta jornada, les pedimos a todos los presentes que se pongan de pie y llamamos a Ernesto Cortés para que nos ayude con una invocación a Dios. Inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Señor, queremos poner esta reunión en tus manos, que seas tú poniendo las palabras correctas en cada uno de los ponentes. Dale sabiduría y entendimiento para que la información que exponga sea entendible. De igual forma, Señor, que el mensaje aquí presentado pueda ser escuchado y más que escuchado sea entendido. Sea entendido por las personas correctas y una vez entendidos pueda generar acciones que mejoren la situación de nuestro país, el beneficio de todos los hondureños. Por último, Señor, danos paz y armonía durante el evento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para dar las palabras de bienvenida que corresponden esta mañana al foro Rutas para fortalecer a la Policía de Honduras y fomentar la confianza ciudadana, escuchamos a continuación las palabras del director ejecutivo de ASJ, Carlos
Muy buenos días a todos, a todas. Qué privilegio estar hoy aquí en las instalaciones del UPAS, de nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero reconocer también el invaluable trabajo que el instituto ha venido haciendo a través de los años, generando conocimiento que ha contribuido a tener una opinión de alto nivel en estos temas de seguridad y democracia que tanto se requiere en el país. Así es que, doctora Hasselman, gracias por recibirnos hoy en su casa, pero también queremos agradecer de manera muy especial a la doctora Cecilia Sánchez, exministra de Justicia y Paz de Costa Rica, por acompañarnos esta mañana. Sin duda alguna, su trabajo en Costa Rica y de manera muy particular, esos esfuerzos que se hicieron en Costa Rica para lograr una reinserción de los privados de libertad ha sido relevante y sin duda alguna lecciones para toda la región. Así es que gracias por acompañarnos también, Tania, del World Justice Project. Creo que todos anualmente estamos pendientes del índice de Estado de Derecho, un índice que sin duda alguna genera información que la idea y la intención de ustedes, pero sin duda alguna de la sociedad civil, es que esto pueda contribuir a que se tomen decisiones los estados con base a evidencia. Y bueno, Andrea y su equipo de investigación, es un gusto estar hoy compartiendo, y todos y todas que nos están acompañando en la sala, pero también a través de las redes sociales. La seguridad ciudadana, todos sabemos, es un proceso o es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Lo más importante es el que se le considera un bien público e implica obviamente la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a las personas, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y obviamente la libertad de movimiento. La Asociación para una Sociedad Más Justa, ya por varios años hemos venido haciendo un esfuerzo articulado con distintas instancias de la sociedad hondureña, la academia, para tratar de generar información, de generar datos, de manera tal que permita, como lo decía antes, a nuestras autoridades, a quienes nos gobiernan, distintamente el gobierno que esté de turno, poder tomar decisiones con base en evidencia. No podemos desconocer que muchas veces, lamentablemente, y a pesar de todos estos esfuerzos de investigación que se hacen, no todas las decisiones que se toman tienen ese ingrediente, pero es nuestro interés particular esta mañana, y como quiero anunciarlo, hicimos esta presentación de manera privada al alto mando de la Policía Nacional, tanto el estudio de la SJ como el World Justice Project, con la intención de que puedan conocerlo. Tuvieron las reacciones pertinentes, pero lo más importante para nosotros es que al final esto pueda hacer una contribución. Termino diciendo, hay mucho que hacer, creo que no podemos desconocer, hay circunstancias que se dan en el país que a veces tienden a desalentarnos, pero yo creo que es el momento de unir esfuerzos. Todos los hondureños somos importantes. Yo siempre le he dicho, el tema de seguridad es un tema tan importante que no podemos dejarlo solamente al gobierno, sino que tenemos que involucrarnos todos. Y cuando digo todos, es los que generan conocimiento, que es la academia, los que hacemos labores de auditoría y monitoreo como la sociedad civil, pero también los ciudadanos, indistintamente el rol que tienen, que cumplen un rol obviamente importante para lograr que Honduras pueda tener paz y justicia. Así es que para nosotros es un gusto estar hoy acá, y esperamos que estos datos y estos resultados, insisto, ayuden a nuestro gobierno, que ayuden a nuestra Policía Nacional a mejorar su actuación
y obviamente que todos los hondureños podamos disfrutar de ese, lo que anhelamos, que es que haya seguridad y que haya paz en el país. Gracias. Las palabras del director ejecutivo de ASJ, Carlos Hernández. Precisamente la investigación detrás de la placa que esta mañana nos presenta el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional se basa en una serie de encuestas, así como entrevistas a profundidad, y también recoge percepciones y observaciones sobre la gestión policial desde la perspectiva de víctimas, detenidos y policías en nuestro país. Que sea el coordinador de investigaciones de ASJ, Andreas Dauford, quien nos haga la presentación del estudio detrás de la placa. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Carlos, Ana, Cecilia, Tania. Es un honor estar aquí compartiendo en un espacio con ustedes. Y ya están subiendo las cámaras, también subí el micrófono un poco. Hoy vamos a presentar el estudio detrás de la placa, que como decía Jessica, es un estudio que recoge la perspectiva tanto de víctimas, detenidos y los mismos policías, sobre varios temas de la policía. Nosotros, el problema principal que nosotros enfrentamos es el tema de la confianza, la forma en que la desconfianza en la policía perpetúa a la inseguridad. En la parte derecha vemos algunos datos del Latinobarómetro sobre la desconfianza en la policía. Está el nivel histórico, donde podemos ver que en los últimos 10 años siempre ha estado entre 60 hasta 80% el nivel de desconfianza en la policía. En 2020, el año más reciente de ese estudio, 7 de cada 10 hondureños decían no confío en la policía. Y vemos la forma en que muchos casos emblemáticos aumentan esta desconfianza, los asesinatos donde habían policías involucrados, de Julián Aristide González, Alfredo Landaverde, los jóvenes universitarios, Rafael Vargas Castellanos, Carlos David Pineda. Esos casos son lastimables por sí solos, son asesinatos, una tragedia, pero a la vez cuando hay altos mandos de la cúpula policial involucrados en llevar a cabo, además de ser una tragedia por sí mismo, también apoya una percepción muy negativa, una desconfianza de la policía. Más recientemente está el tema de la extradición de Juan Orlando Hernández y Juan Carlos El Tigre Bonilla, que también muestran una complicidad de los niveles altos del gobierno anterior, tanto como la administración policial, la cúpula. Y aquí, bueno, ya van saliendo algunos de los casos que todos conocemos. Lastimosamente, lo vemos a diario en los periódicos y aumentan a esa desconfianza. Nosotros lo resumimos en ese ciclo vicioso de desconfianza, que es una de las herramientas que creamos en el estudio. Porque si comenzamos desde la baja confianza en la policía, cuando las personas no confían en la policía, también son más renuentes a denunciar, testificar y colaborar con la policía, ¿no? ¿Cómo voy a denunciar ante la policía si están involucrados en estas cosas? Pero eso lleva a una ineficiencia policial, porque ¿cómo va la policía a investigar si no hay víctimas que denuncian, si no hay testigos, si no colaboran, si no brindan información? Entonces la desconfianza lleva a que la policía es menos eficiente, y cuando hay ineficiencia policial, pues ya puede haber más crimen, más impunidad, y también puede haber más oportunidades de corrupción y violencia, porque la gente tampoco denuncia a los actos que cometen los policías. Entonces, es un ciclo vicioso que se repite, porque entre más que se dan esas cosas, lo menos la gente confía en la policía. Siguiente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues nuestro objetivo con el estudio fue sistematizar los desafíos y oportunidades para mejorar la gestión policial y fomentar la confianza ciudadana. Hay muchas encuestas de población general, como por ejemplo el de World Justice, que van a presentar, que son sumamente útiles porque pues muestran la percepción general de la población. Con este estudio, nosotros decidimos, en vez de población general, enfocarnos en algunas poblaciones que interactúan directamente con la policía. Entonces, nosotros entrevistamos a víctimas recientes de crimen, a detenidos que estaban en celdas policiales y a los mismos policías. Aplicamos dos métodos.
1, hicimos entrevista a profundidad con 51 personas entre esos 3 grupos y aplicamos una encuesta en 4 ciudades, en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán. Ahí están los números. La gran mayoría fueron policías los que entrevistamos, 373. Entre policías del DPI, de la preventiva y de tránsito, 159 detenidos en celdas policiales y 144 víctimas recientes del crimen. Entonces, este estudio lo voy a enfocar en 6 desafíos. El desafío 1 es la inadecuada interacción entre policías y ciudadanos en la escena del crimen. Entonces, aquí están algunos resultados de la encuesta que aplicamos a víctimas. Preguntamos a la víctima si la policía hizo preguntas en la escena del crimen. 79% dijeron que sí. Si el policía se identificó con usted, 77% dijeron que sí. El policía explicó lo que él o ella iba a hacer en su caso. ¿Qué iba a hacer? 59%. Y si el policía tomó notas de lo que la persona explicó, 56%. Consideramos que esas son acciones que cualquier policía debería hacer en cualquier caso que interactúa con una víctima. La buena noticia es que nuestro estudio revela que hay una correlación entre varios de esos elementos. Por ejemplo, entre mejor es la actuación de la policía con los ciudadanos, lo mejor también es la confianza. Y entre mejor es la confianza, mayor es la probabilidad de denunciar. Entonces, si vemos la primera gráfica, en el eje horizontal tenemos la cantidad de acciones positivas en la escena del crimen. Son los que acabo de mencionar, ¿verdad? Decir su nombre, explicar lo que va a hacer, tomar notas. Y en el eje vertical está el nivel de confianza. Y podemos ver en los casos donde los policías realizaron ninguna de esas acciones, todas las víctimas decían, tengo ninguna confianza en la policía. Y entre más acciones el policía va realizando, por ejemplo, en el caso donde realizan 3 de esas acciones, ya el 100% de las víctimas dicen, tengo alguna confianza, y así va subiendo. Entonces, entre mejor un policía actúa en la escena del crimen con la persona, es cortés, es amable, etcétera, más confía la gente. Y a la vez, la otra gráfica muestra también, entre más confianza, más probabilidad de denunciar. Entonces, de los que tenían ninguna confianza, casi la mitad decían que es improbable o muy improbable que voy a denunciar. Mientras que ya los que tienen mucha confianza, todos dicen por lo menos es probable o muy probable que denuncien. Entonces, ese tema de la interacción con los ciudadanos es sumamente importante. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Aquí tenemos 2 recomendaciones para ese desafío. Uno, hacer un protocolo más simple de interacción con los ciudadanos, ¿verdad? Establecer pasos muy simples de lo que debe hacer un policía cuando se encuentra con un ciudadano. Y a la vez, ver cómo promover eso. La policía podría bien hacer campañas en medios, podría hacer televisión o videos en TikTok, que ya es lo popular de esos días. Cuando usted se encuentra con un policía en la escena del crimen, esas son las cosas que un policía debe hacer. Crea un poco de presión sobre la policía, porque ya la gente está viendo cómo debe actuar, pero a la vez ayuda a la policía a saber lo que debe hacer. Vamos al desafío 2. Falta de seguimiento a denuncias aumenta la desconfianza. Cuando nosotros hablamos con víctimas de crimen, una de las preocupaciones que más sobresalió fue la preocupación de ir a interponer una denuncia para que sea engavetada, ¿no? Voy ante la DPI, ante el Ministerio Público, denuncio y tengo ese temor, percepción de que realmente no van a investigar, no van a hacer algo en mi caso. Es una preocupación que muchos tienen, ¿no? Entonces preguntamos a las víctimas, después de poner la denuncia, ¿le ha contactado un policía para informarle acerca de sus casos? 7% decían que sí. Entonces, la gran mayoría van, ponen una denuncia y no se escucha nada después. Y eso crea esa percepción, ¿no? Al lado positivo también le preguntamos cómo califica la atención cuando puso la denuncia y la gran mayoría, de hecho, califican bastante bien al momento de recibir una denuncia en el DPI. Siguiente. Bueno, aquí. Entonces, ¿qué proponemos? Nosotros consideramos que debe existir un mejor sistema de seguimiento interno de denuncias, ¿verdad? Debe asegurarse cuando entra una denuncia que alguien esté monitoreando, que los casos van avanzando, que la policía sí está realizando los pasos pertinentes. Sabemos que la
policías cuentan con un software que se llama NACMIS y nosotros consideramos que muy bien se podría usar esa herramienta para ver a qué oficiales se va asignando los casos, qué oficiales son los donde hay cuellos de batalla, cuáles son los donde hay 100, 200 casos que no avanzan, cuáles son los que sí, y así utilizar eso directamente para hacer seguimiento. Pero más allá, también debe haber un mecanismo de seguimiento público para los denunciantes. O sea, yo como ciudadano puse mi denuncia, ¿cómo puedo saber que va avanzando mi caso? Podría ser un portal en línea, dar un clave a una víctima. Cuando puso denuncia, puedo ingresar a un portal y ver como qué hizo la policía en mi caso. O podría ser un tipo de call center o decirle simplemente a cada investigador de la policía, una vez al mes tiene que llamar a la víctima y decir qué hizo ese mes para investigar su caso. Recibir una llamada así de un policía como víctima aumentaría bastante la confianza. Imagínense eso, he sido víctima de algo y después me llama la policía, mire, eso hemos hecho, hemos ido allá, hemos recopilado información de allá, eso es lo que estamos haciendo. Aumentaría bastante la confianza. El 3. Débil cumplimiento de la ley al momento de arresto. Aquí ya estamos hablando de la encuesta de los detenidos. Entonces, preguntamos, en la escena, en el momento de arresto, ¿el policía se identificó con usted? 56% dijeron que sí. ¿El policía le dijo por qué lo detuvieron? 50%. Y vamos a saltar al último. ¿Le leyeron sus derechos como ciudadano? 28% de los casos. Esas 3 acciones que acabo de mencionar están establecidas en el Código Procesal Penal. Deberían siempre hacerse, 100% de los casos. Y obviamente muestra un muy débil cumplimiento de la ley. A la vez preguntamos a los detenidos si habían recibido golpes en algún momento en la interacción con la policía. 32% dijeron que sí. Entonces, ¿qué recomendamos? Otra vez, un protocolo más conciso de arresto. No sé si ustedes han visto películas de Estados Unidos. Yo no soy estadounidense, vengo de Europa, pero siempre veo esas películas de Estados Unidos donde detienen a una persona y dicen, la hora es tal, usted está detenido por tal razón, tiene derecho a no. Hay todo ese ritmo que un policía memoriza. No es un papel, sino que algo que memorizan. Consideramos que eso debería existir también en Honduras. A la vez, nosotros consideramos pertinente crear una app para los policías. No sé si ustedes han visto, yo a menudo veo policías y siempre están con su teléfono, están viendo y creo que están en redes sociales. Bueno, podríamos, ojalá algunos estén trabajando también en algunos casos dando seguimiento, no podemos generalizar. Pero ¿qué tal si existiera una app en el teléfono donde cada policía, así cuando andan en la calle, tienen acceso a todas las leyes relevantes? Todos los protocolos internos que tienen. Y muchas otras cosas se podría poner en esa cosa, para que cuando detienen a una persona y la persona dice, ¿por qué me está arrestando? ¿Por qué me está? Abre el teléfono, dice, mire, aquí está artículo tal, de código tal, y ahí lo muestra. Y podría también fortalecer bastante a la policía. Disculpe que a veces hay un poco de delay. Vamos al desafío 4, aquí está. Trato degradante en celdas de detención policial. Aquí es una imagen que tomamos en la posta policial Los Dolores, aquí en Tegucigalpa, cuando aplicamos el estudio, y muestra pues, la condición en la que están las celdas. Es lastimable. Y lo que nos dimos cuenta es que recibir agua, comida y una llamada fue la excepción y no la regla. Entonces preguntamos a los detenidos que están en una celda policial por 24 horas antes de ser presentado a un juez y le preguntamos cuántas veces le han dado comida durante su detención. 63% dijeron ninguna vez me han dado comida. 25% una vez. 12% 2 o más veces. Y tal vez más preocupante, le preguntamos, ¿le han ofrecido tan siquiera agua? 28% dijeron que sí. Y está otro tema, el tema de las llamadas. Preguntamos si le habían ofrecido hacer una llamada y 23% dijeron que sí. Ese tema es muy importante porque el Código Procesal Penal establece que cuando el Estado detiene a una persona, tiene derecho a comunicarse con sus familiares, con sus empleadores, etc. No establece por sí la ley un derecho a una llamada, pero sabemos hoy día cómo una persona se va a comunicar con su familiar si está detenido.
La única forma en que se puede hacer es a través de una llamada. Pero uno de los temas que vamos a ver más adelante cuando vemos el tema de recursos de los policías es que las postas no tienen teléfono. Entonces, cuando una persona tiene que prestar una llamada, los policías usan sus teléfonos personales para ofrecer llamadas, lo cual no debería ocurrir porque son supuestamente delincuentes que están siendo investigados, detenidos por algún crimen. Los policías no pueden estar compartiendo sus números personales. Entonces, ese tema es bastante preocupante. Entonces, ¿qué recomendamos? Hay que asegurar acceso a comida y agua en las celdas de la policía. Cuando el Estado detiene a una persona, tiene que asegurar eso. Poner un teléfono en cada posta policial con celdas. Eso no es muy caro. Un teléfono no cuesta mucho y aquí en la ciudad hay unos 5 o 6 postas policiales que tienen celdas. Estamos hablando de poner 5 teléfonos. No es algo muy caro, pero ayudaría a cumplir ese derecho. También hay que hacer mantenimiento, limpieza e inspecciones rutinarias de esas celdas. Tal vez pedirle al CONADE o organizaciones de sociedad civil que vengan cada X mes a ver cómo están las condiciones de esas celdas. El desafío 5 es la falta de acceso a recursos básicos, las condiciones laborales e información interinstitucional. Porque muchos de esos desafíos que nosotros vemos en la policía tienen un raíz. O sea, no es porque los policías quieren ser malos a menudo. A menudo hay que comprender las condiciones que tienen los compañeros policiales y yo les tengo mucho respeto. Entonces preguntamos, por ejemplo, si la institución le proporciona una libreta de apuntes. Solo 28% de los policías decían que tenían acceso a una libreta de apuntes. Entonces, si volvemos al tema de por qué no toman notas en la escena del crimen, ¿cómo van a tener notas si la institución no les da cuadernos? Les preguntamos si tienen acceso a Internet. Hoy Internet es bastante importante para poder realizar diferentes gestiones policiales, 27%. Si tienen un teléfono celular por parte de la institución, 3%. Prácticamente ningún policía tiene, solo los jefes tienen policía de la institución. Y lo que vemos, el otro reto grande que vemos es ese intercambio de información. A veces una institución policial tiene alguna información, la gente de antiextorsión tiene otra y hay una renuencia a compartir información entre la misma institución. El sentido de peligro y las condiciones laborales dificultan el trabajo policial. En la primera gráfica, arriba a la izquierda, preguntamos a los mismos policías, ¿qué tan frecuentemente sus colegas deciden no ir a una zona a ciertas horas porque es muy peligroso? 14.5% dijeron siempre. Mis colegas siempre hacen eso, deciden no ir. 41% dijeron que a veces. Y otro tema que nosotros vimos en las entrevistas a profundidad es víctimas que dicen en los policías, antes de llegar a la escena del crimen, encienden la sirena o pitan, y cuando llegan a la escena ya todos los supuestos delincuentes se han ido. ¿Y por qué hace eso la policía? De parte de la vista de la víctima, se mira como algo muy, muy malo. Obviamente no debería estar haciendo, porque si lo hacen, ¿cómo van a detener a la persona? Pero imagínese usted, ser policía, quizás andan 2 en el vehículo, llegar a una zona caliente en horas de la noche y quizás hay 20 marreros, ¿cómo van a? O sea, no podemos esperarlo. Entonces preguntamos a los mismos policías qué tan a menudo sus colegas hacen eso. 18% dijeron siempre. 43% dijeron a veces. Entonces, eso es un elemento muy importante, ese tema del sentido de peligro. También otro tema es el tema de las jornadas. La mayoría de los policías consideran muy largas las jornadas y sabemos que la mayoría de la policía trabajan horas excesivas. Y otro tema ahí es que en los fines de semana solo está la mitad de la fuerza activa y es en los fines de semana donde ocurre más crimen. Entonces, eso es otro de los temas que evaluar, como la distribución de las jornadas. Entonces, asegurar los recursos básicos, agilizar los procesos de obtener información interinstitucional, cómo comparte una institución policial información con la otra, y ese tema de las jornadas. Y ya vamos al último desafío, los policías involucrados en actos criminales que siguen impidiendo el trabajo policial. Preguntamos en la primera gráfica, ya a los 3 grupos. Esa es una pregunta que aplicamos a los 3 grupos. Si hay miembros del crimen organizado infiltrados en la policía. De víctimas, 77% dijeron que sí.
Detenidos, 77% que sí. Y tal vez, aunque está un poco más bajo, el que me preocupa más es el de los policías. Que 63% de los policías dicen que sí, hay miembros del crimen organizado infiltrados en mi institución. Obviamente, eso complica mucho su trabajo, con qué compañero puedo colaborar, con qué compañero puedo compartir información, etcétera. También preguntamos si después de la depuración policial que se tuvo, si la confianza va aumentando o no. 17% de las víctimas decían que sí, 18% de los detenidos, y muy interesante, 62% de los policías decían que sí, después de ese proceso de depuración, ayudó a aumentar su confianza en la misma institución. Creo que eso fue bastante interesante y nos sorprendió un poco. Entonces, vamos al siguiente. Algunas recomendaciones, seguir con el fortalecimiento de la DIDAD-POL y mejorar el espacio para instituciones de control, mejorar el espacio para que el CONADE, otras instancias de sociedad civil pueden monitorear a la policía. Entonces, hoy presentamos solo un resumen, es un informe de 120 páginas, tenía 15 minutos para presentarlo. Obviamente hay muchos temas que no pudimos presentar, pero está el tema de la revictimización, hay muchos más detalles sobre abusos contra los detenidos, hay percepciones sobre derechos humanos de los mismos policías, de los ciudadanos, tema de condiciones laborales, también está toda la información desagregada por edad, por género, por municipio, comparaciones con estudios de la región, cómo andan aquí comparado con México y mucho más. Entonces, algunas condiciones para terminar. La desconfianza permanece uno de los desafíos claves y hay buenas razones históricas atrás. Tenemos que reconocer eso. 2, se han logrado avances. La confianza ha mejorado ligeramente. Hay una reducción bastante significativa en homicidios, tema de impunidad, va mejor. Capacitación y recursos humanos, se ha hecho muchos esfuerzos. Y nuestro estudio muestra algunos cambios pequeños, diría yo, pero no costosos, no muy complicados, que realmente podrían tener un efecto bastante grande de realizar. Y ahí termino mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andreas Daufort. Él es el coordinador de investigaciones de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Y, por supuesto, tendremos reacciones de nuestras expertas esta mañana, Cecilia Sánchez, exministra de Justicia y Paz de Costa Rica, y Ana Hassaman Lara, directora de DIUDPAS, en relación a este estudio, el informe detrás de la placa que ha presentado ASJ hace unos minutos. Pero también es importante conocer aquellos hallazgos claves de la encuesta de población general 2021, el Estado de Derecho en Honduras, y que se vincula precisamente a temas de seguridad que ha realizado World Justice Project. Para conocer estos datos relevantes de este estudio, en el uso de la palabra, la codirectora del Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, Tania Primiani, quien nos acompaña de forma virtual y que agradecemos su presencia esta mañana. Tania, le escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Le escuchamos bien. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias a ASJ por organizar este evento muy importante y por invitarnos a participar y compartir con ustedes. Me complace mucho estar aquí presentándoles los resultados de nuestras encuestas en Centroamérica y en particular nuestro informe sobre Honduras, que creo complementa realmente el informe que Andreas nos acaba de presentar. Quiero primero disculparme por las diapositivas de mi presentación que contienen mucho inglés, porque las gráficas vienen directamente de nuestro informe que lastimadamente no hemos traducido todavía. Dicho esto, voy a empezar con mi presentación. Entonces, siguiente, por favor. Quisiera primero, en un par de minutos, darle una introducción de la organización, el World Justice Project. Somos una organización no gubernamental basada en Washington, D.C., que busca avanzar el Estado de Derecho y motivar acciones de forma participativa con los distintos actores, incluyendo gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil, donantes, etc. Cada año, el World Justice Project produce un índice de Estado de Derecho. Llevamos más o menos 10 años produciéndolo
y básicamente genera una gran cantidad de datos sobre indicadores que van de justicia penal a justicia civil, corrupción y muchos otros temas en 139 países. Para esto utilizamos entrevistas a población general y expertos en cada uno de los países. La próxima semana vamos a lanzar los nuevos datos del índice 2022 que cubrirá 140 países. Siguiente, por favor. Nuestros factores principales del Estado de Derecho son 8 y son importantes porque también son la base en la cual construimos nuestro trabajo en Centroamérica. Los factores son límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, respeto a los derechos fundamentales y que los ciudadanos gocen de orden y seguridad, el cumplimiento regulatorio, indicadores de justicia civil y penal. Siguiente, por favor. En nuestro reporte tenemos perfiles por país. Este, por ejemplo, es el perfil por Honduras de 2021, en el que nosotros mostramos el puntaje general, el puntaje general del índice y de cada uno de los factores. El puntaje va de 0 a 1, donde 1 es la máxima adhesión al Estado de Derecho. De esa manera, podemos observar que Honduras, con un puntaje de 0.39, se ubica en la posición 126 dentro de los 139 países. Y en 2021 decreció respecto al 2020, pero no cambió de posición. Y abajo a la izquierda pueden también ver que dentro de los factores que mejor le va a Honduras es orden y seguridad. Siguiente, por favor. Esos datos están disponibles en nuestra página web y ahí ustedes pueden explorar todos los datos por país y indicadores y también hacer comparaciones a lo largo del tiempo. Siguiente. Ahora voy a hablar de los reportes que les queremos presentar. Estos 5 reportes fueron publicados en marzo de ese año y nos vamos a enfocar en Honduras, obviamente. Las pocas comparaciones que vamos a hacer van a ser con los países del Triángulo Norte, El Salvador y Guatemala. Sin embargo, pueden encontrar todos los 5 reportes en línea y creo que podemos compartir el link con ustedes al final de esa presentación. Siguiente. Nuestro esfuerzo el año pasado fue expandir los temas que normalmente medimos en el índice del Estado de Derecho y nos enfocamos en aplicar a módulos extensos para evaluar las percepciones y experiencia que tenían los ciudadanos con respecto al desempeño policial, la vigilancia comunitaria, a sus actitudes respecto a la justicia por propia mano, su seguridad y intenciones de migrar. No solo extendimos los temas en los que normalmente nos ocupamos, sino también extendimos la muestra. Normalmente nosotros encuestamos solo a 1,000 en cada país, pero el año pasado en Honduras aplicamos una sobremuestra a 3,000 encuestados. Las encuestas fueron administradas en noviembre de 2021, antes de las elecciones presidenciales en Honduras, lo que implica que lo que vamos a presentar hoy corresponde a las evaluaciones de los ciudadanos con respecto al gobierno anterior. Sin embargo, volveremos a recompilar datos en la región este año, realmente en un par de semanas, y publicaremos un informe actualizado por cada país en marzo de 2023. Voy a estructurar la presentación en los temas que nos interesan especialmente, que son la seguridad, las percepciones de la policía, las percepciones generales sobre corrupción y confianza, y terminaremos con las intenciones de migrar. Próxima, por favor. Con respecto al tema de seguridad, me voy a enfocar en los 3 países del Triángulo Norte. Podemos ver que los encuestados en general en el Triángulo Norte se sintieron más seguros caminando en su vecindario o en su barrio por la noche en el 2021 en comparación con los últimos años en los que hemos hecho esta pregunta. Sin embargo, Honduras es desafortunadamente la excepción donde los ciudadanos se sintieron menos seguros. Siguiente, por favor. Y con...
falta una, creo. Se puede salir. Ok. No importa. Tenía otra, pero le voy a solo explicar sin la diapositiva. Con respecto a la tasa de victimización, nuestros resultados en el Triángulo Norte muestran que las tasas de victimización son más altas que en otros países. Cuando le preguntamos a los hondureños si han sido víctimas de algún delito, el 18% de los encuestados dijeron que sí, y solo 35% de esos reportó el crimen. Más de la mitad de los encuestados no querían reportar por problemas de confianza y porque sienten que no le va a ayudar a hacer el reporte oficial o porque tenían miedo. Aquí nos hacemos eco de lo presentado por Andrea sobre el círculo vicioso de falta de confianza en la policía que resulta en falta de denuncias. Con respecto a la policía, le voy a presentar información sobre las percepciones y experiencias de los ciudadanos hondureños. En este tablero le voy a presentar los resultados sobre las percepciones de la policía. Pero primero tengo que disculparme porque esta diapositiva tiene demasiada información y probablemente ustedes no alcanzan a ver y no sé qué tal grande sea su pantalla. Pero sin embargo, queríamos mostrar toda la información que pudimos colectar. Ese tablero tiene 28 indicadores que miden las diferentes percepciones con respecto a la efectividad de la policía como con la legitimidad. Entre la efectividad, hicimos diferentes preguntas sobre si creen que la policía está sirviendo los intereses del bien común, si están combatiendo el crimen y aumentando la seguridad, si son legítimas, si siguen el debido proceso, si la policía no está corrupta y si las personas confían en la policía y quieren reportar crímenes. Como noticia positiva, podemos ver que el 71% de los hondureños creen que la policía sí está disponible para ayudar cuando se le necesita y también tratan con respeto a los ciudadanos. Sin embargo, a los demás indicadores, menos de la mitad de la persona o la mitad de las personas evaluaron positivamente a la policía por el tema de corrupción, sobornos o responsabilidad por mala conducta. Asimismo, pasa por el tema de discriminación y también la confianza en la policía está muy baja. Solo el 29% de los encuestados, por ejemplo, dijeron que confían en la policía. Es el porcentaje más bajo en la región. Siguiente, por favor. Esta diapositiva también quisimos ir más allá, no solo en preguntar en las percepciones de la policía, sino también en las experiencias que las personas han tenido con la policía. Por eso diseñamos dos tipos de módulos. Un módulo para indagar sobre las interacciones voluntarias, es decir, cuando se pide ayuda a la policía por un caso de emergencia, por ejemplo, versus las interacciones involuntarias, que son cuando la policía intercepta a un ciudadano. Con respecto a las interacciones voluntarias, el 18% de los encuestados tuvieron una interacción con la policía para reportar un crimen, una emergencia medical, violencia doméstica o para pedir información. La buena noticia es que tienen una percepción positiva del debido proceso que la policía siguió. Fueron tratados con respeto y escuchados. Y también los casos de corrupción son bajos, con 3% en el que les pidió un soborno. La evaluación sigue mixta porque solo la mitad dice que la policía pudo controlar la situación o llegaron a tiempo. Con respecto a las interacciones involuntarias, el porcentaje aumentó mucho más. Un 32% de la muestra tuvo una interacción involuntaria porque, por ejemplo, la policía los interceptó por un control rutinario o porque sospechaban una actividad ilegal. Y de nuevo, tuvieron evaluaciones positivas al debido proceso. La corrupción, desafortunadamente, aumentó alrededor del 10% en el que la policía pidió o recibió un soborno. Y la evaluación de si se controló o no la situación es también positiva, del 86%.
Siguiente, por favor. Intentamos hacer una correlación para mostrar si en efecto a mayor interacción con la policía hay mayor confianza. Nuestros datos también corroboran a esta intuición. Cuando les preguntamos a los encuestados si veían o no a la policía patrullar en su barrio, los que vieron a la policía frecuentemente o muy frecuentemente o incluso ocasionalmente tienen mayor confianza en la policía que los que raramente veían a la policía cuidar a la comunidad. Siguiente, por favor. Voy a enfocarme rápidamente en las percepciones de corrupción y confianza en las otras instituciones. Cuando les preguntamos a las personas por su nivel de confianza en instituciones políticas, la confianza está básicamente muy parecida a la confianza de la policía. Es alrededor del 30%. En el Ejecutivo, de hecho, los hondureños confían más en los gobiernos locales que en el gobierno nacional, con una diferencia de 10 puntos porcentuales. Y también confían mucho más en los defensores públicos que en los jueces y en los magistrados. Y es un tema preocupante, obviamente, que no solo está ajeno a Honduras, pero también a la región. Siguiente, por favor. Con respecto a la percepción de corrupción en la policía, podemos observar que en general las percepciones de corrupción se mantienen, con la excepción de El Salvador, donde la percepción de corrupción decreció significativamente en 2021. En Guatemala y Honduras, los cambios no son significativos y la percepción sigue alrededor de la mitad de la población que todavía cree que la mayoría o todos los policías son corruptos. Siguiente, por favor. Finalmente, con respecto a las experiencias con corrupción, también desafortunadamente en Honduras, cuando le preguntamos a los encuestados si han tenido alguna experiencia en el que algún oficial les ha pedido un soborno cuando van a pedir algún servicio, las tasas son muy altas. Vemos que cuando necesitan un documento del gobierno o quieren asegurar un lugar en las escuelas públicas para sus hijos, por ejemplo, muchos hondureños tuvieron que pagar un soborno. Honduras tiene casi siempre, en comparación con los otros dos países, el porcentaje más alto de experiencia con corrupción. Pero en los tres países, solicitar un permiso o documento del gobierno fue la interacción que más frecuentemente condujo a algún tipo de pago de soborno. Siguiente, por favor. Finalmente, quisiera presentarles el tema de migración, porque creemos que obviamente la forma en la que se gobierna el pueblo determina si ellos quieren estar o no en su país. Y sabemos que la situación tanto económica como política influye mucho en las intenciones de migrar. Nosotros por primera vez incluimos esta pregunta en nuestras encuestas y encontramos que Honduras tiene casi la mitad de sus encuestados que quisieran migrar internacionalmente y casi el 20% tiene planes de mudarse. Es el porcentaje más alto en la región. También consultamos otros datos externos, como los datos del Barómetro de las Américas de la POP, y ellos encuentran también lo mismo porcentaje y muestran que este porcentaje está aumentando desde el 2004. Dentro de las razones, también preguntamos a los encuestados por qué quisieran mudarse. Y las principales razones son las búsquedas de oportunidades económicas y educativas y también razones de crimen y violencia que les obliga a quererse irse. Próxima, por favor. Finalmente, el destino preferido para migrar es Estados Unidos. Hicimos varias preguntas en detalle sobre esta migración a Estados Unidos. El 17% de los hondureños en la encuesta habían intentado irse a los Estados Unidos. Y de este 17%, 63% no pudieron entrar porque o fueron deportados o le pareció que el viaje era demasiado difícil y cruzar la frontera era peligroso o cambiaron de opinión. Y de este 17%, el 37% que pudieron entrar en los Estados Unidos, pero que tuvieron que regresar a Honduras,
De eso, el 43% fue deportado o tuvieron que regresar por razones familiares o no pudieron adaptarse o por razones de salud y regresaron a Honduras. Siguiente. Bueno, con eso termino la presentación, pero ojalá podamos dialogar si tienen alguna preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania Primiani. Ella es la codirectora del Instituto de Estado de Derecho del World Justice Project, luego de que nos ha hecho la presentación del estudio, el Estado de Derecho en Honduras y los hallazgos claves de la encuesta de población general 2021. Y efectivamente habrá un espacio para atender las preguntas, inquietudes, comentarios de nuestros invitados, tanto los que están aquí de manera presencial como bien los que nos acompañan de forma virtual. Luego de conocer estos resultados, así como el estudio detrás de la placa realizado o presentado esta mañana por la Asociación para una Sociedad Más Justa, ¿cuál es la reacción de nuestras expertas este día? Cada una tendrá un espacio de 10 minutos para que pueda reaccionar en relación a esta información que se ha presentado esta mañana. Escuchamos, en primer lugar, a la exministra de Justicia y Paz de Costa Rica, Cecilia Sánchez. Buenos días, Cecilia. Le escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias. Quiero agradecer profundamente a los organizadores de esta importante actividad, al señor director Carlos Hernández, director ejecutivo de ACJ, a Andrea Daugar por el excelente trabajo que ha presentado, a la doctora Ana Hasseman y a Tania Primiani, la saludo con mucho cariño. Bueno, el tema que nos convoca es un tema de muchísima... que obedece a muchísimas variables, que requeriría muchísimo tiempo para ser analizado. Sin embargo, hay algunos puntos sustanciales del informe presentado por Andreas que yo quiero rescatar y dejar claras algunas ideas sobre las que luego podríamos reflexionar o más adelante, porque el tema es complejo, eso es lo que quiero plantear. Quisiera señalar en primer lugar que no cabe duda de que uno de los requisitos fundamentales para el funcionamiento de la institucionalidad democrática es que las instituciones gocen de confianza por parte de la ciudadanía. Pero para que haya confianza, debe haber necesariamente un adecuado desempeño por parte de las mismas al atender las necesidades de la población, porque esto es lo que va a hacer que la valoración de los ciudadanos y con respecto al conjunto del sistema institucional pueda o no ser favorable. Sin embargo, como ya lo hemos visto, tanto de los datos que nos presentó Andreas como de las informaciones que también nos ofreció Tania, el escenario regional en cuanto a la confianza en las instituciones policiales no es muy halagüeño. Bueno, en ese contexto, pues hay muchísimos temas colaterales que deben evaluarse para identificar las razones por las cuales esto ocurre. Sin embargo, antes de entrar en eso, yo sí quiero hacer una valoración importante respecto de la presentación de Andrea. Yo creo que uno de los méritos fundamentales del estudio que se nos ha presentado es el haber tomado en consideración el punto de vista de los distintos actores. Es fundamental que en estos y en general en todos los temas en que se involucren políticas públicas haya una participación activa de los destinatarios de estas políticas. Y en este caso, qué mejor que tener la visión de la policía, de los detenidos y de la ciudadanía, porque tradicionalmente estamos un poco acostumbrados a hacer análisis o valoraciones respecto de las instituciones sin tomar en cuenta la visión de los propios funcionarios. Y como vimos en la investigación, nos ofrece datos muy importantes que a su vez le han permitido al estudio de la asociación plantear respuestas muy puntuales a cada uno de esos datos. Así que desde ese punto de vista es sumamente positiva la propuesta de respuesta que se da a los distintos problemas identificados. Y yo quiero destacarlo porque si bien es un tema complejo, si bien es un tema que pasa por el tamiz de violencias estructurales, de desigualdad social y de problemas más serios, tiene también aristas muy
particulares y hay que darle respuesta. Al ciudadano le interesa la respuesta a su cotidianidad y los cambios a largo plazo, que también son fundamentales, son un poco más de larga espera y el ciudadano le cuesta dimensionar las transformaciones que se hacen en términos de reorganización policial, transformaciones en términos económicos, etcétera, son muy importantes, pero no lo impactan necesariamente en su cotidianidad. Y yo siento que para mejorar la percepción de la ciudadanía en relación con el desempeño de las autoridades que tienen a su cargo la prevención de la delincuencia, debe haber acciones muy puntuales. No nos cabe duda de que las fuerzas policiales son fundamentales para prevenir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana. Sin embargo, tenemos también que ser justos y estar de acuerdo en que le atribuimos a las autoridades policiales una actividad que requiere el concurso de muchísimas otras aristas, que requiere el concurso de muchísimas otras instituciones. La prevención de la delincuencia, obviamente, que está asociada a la garantía de satisfacción de las necesidades básicas. Se hace prevención de la delincuencia, se hace prevención de la violencia cuando se otorga a las comunidades, particularmente a las comunidades colocadas en situación de mayor vulnerabilidad, en condiciones de acceso a la salud, acceso a la alimentación, acceso al trabajo, acceso a la vivienda, etc. Es decir, es un problema más complejo, no depende solamente de la actividad policial, la posibilidad de disminuir o atenuar la criminalidad. Y por otro lado, tampoco es despreciable un dato que creo que nos afecta en general a todos los países de la región, y es el hecho de que las políticas criminales de los últimos años en nuestros países se han orientado por políticas de excesiva represión. Esta política de excesiva represión ha obligado a la policía a intervenciones más fuertes, ha obligado a la policía a generar mayores detenciones, lo cual ha impactado muchísimo en la situación carcelaria, por ejemplo, en los países de la región, donde nuestros países evidencian altos niveles de hacinamiento carcelario. Creo que esto es un tema que también debe ponerse sobre la mesa, porque ahí también hay intervención de policía penitenciaria, que tiene que lidiar a diario con la población privada de libertad, que también padece las necesidades de la falta de alimentación, de la insuficiencia de recursos para su capacitación, para su salud, no hay oportunidades de trabajo, etc. Es decir, son problemas macro que no deben perderse de vista, porque si bien son de altísima complejidad, deben ser tomados en cuenta cuando planteamos posibles respuestas al problema macro de la policía. Entonces, entendiendo que bien la policía, la mejora de su gestión requiere todo este tipo de transformaciones, requiere esfuerzos importantes en la gestión en cuanto a hacer cambios para la gestión continua, en la formación y capacitación, dotar a los policías de las herramientas esenciales para realizar su trabajo. A mí me llamó mucho la atención la puntualidad con la que el estudio de que Andreas nos presenta refleja cómo los policías no disponen ni de una libreta para hacer sus apuntes, no hay teléfonos, pero recuerden que también identificó condiciones paupérrimas de las celdas de detención. En esas condiciones, pues obviamente la policía tampoco puede brindar un buen desempeño, puede tampoco dar garantía del cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas si se tiene todo este tipo de carencias. Y es por esta razón que la reforma a la entidad y su depuración pasa también por el camino de resolver este tipo de situaciones. Debe haber procesos igualmente de capacitación más intensos para evitar los usos indebidos de violencia, y en esto también el informe
plantea acciones muy puntuales, protocolos de atención, protocolos para restringir el uso de la violencia, protocolos para atender las denuncias. Generar una buena interacción policía-ciudadanía, obviamente, tiene por detrás la posibilidad, la necesidad de resolución de todos estos problemas. Pero como esto sabemos que es un tema de largo plazo, la toma de decisiones, de acciones puntuales como las presentadas, creo yo que nos puede generar un avance importante. La verdad es que los grandes cambios siempre están hechos de pequeñas acciones, de pequeños pasos que, sin embargo, pueden producir grandes transformaciones. Es decir, devolver a la ciudadanía en la región y particularmente a la ciudadanía en la República de Honduras, para que tenga la posibilidad de una convivencia segura, debe pasar por el tamiz de reflexionar sobre la violencia, tanto criminal como institucional, porque lamentablemente los niveles de pobreza y de exclusión que se reflejan en nuestra región permiten establecer cierta vinculación entre variables. Hay muchas variables complejas para explicar los temas de la violencia, pero uno de ellos son los temas de pobreza. Y también recuerden que lamentablemente pues América Latina y el Caribe aglutina el 9% de la población mundial y sin embargo concentra 1/3 de los homicidios del mundo, ¿verdad? Y a su vez los porcentajes de población bajo la línea de pobreza se vienen incrementando en nuestros países, particularmente a causa de la pandemia en los últimos años y la guerra en Ucrania. Los niveles de pobreza e inseguridad, según datos de la CEPAL, es alarmante. Por ejemplo, en este estudio del año pasado se refleja que Guatemala se ubica en un 59.3%, Haití en un 58% y Honduras en un 48% de crecimiento en cuanto a los índices de pobreza. Estas limitaciones desde el punto de vista económico privan a muchas personas de los recursos necesarios para el acceso a una vida social, política y cultural. O sea, los excluye de lo cotidiano. Y en esas condiciones difícilmente estas personas van a estar interesadas en participar del mejoramiento de las instituciones. Es decir, la pobreza tiene un enorme impacto en términos de desconfianza hacia las instituciones policiales. Y vean que esta correlación es interesante porque según los últimos datos del Latino Barómetro, Uruguay contaba con un mayor respaldo de la población hacia las autoridades de seguridad y paralelamente es uno de los países que tiene uno de los índices más bajos en tema de pobreza, ¿verdad? Entonces, estas situaciones también deben, por supuesto, ser tomadas en consideración a la hora de tomar estas decisiones de transformación de las instituciones. Sé que es de mucha complejidad lo que estoy planteando, pero voy a finalmente a destacar 4 ideas, 4 ejes sobre los que las policías podrían trabajar para intentar, teniendo en cuenta el contexto, ¿verdad? Y la necesidad de esos otros cambios, si al menos hay 4 ejes importantes que la literatura últimamente ha venido señalando que podrían permitir una mejora en la percepción de la gente. Tienen que ver con la efectividad policial. Bueno, pero para que haya efectividad policial ya vimos que, como nos señaló Andrea, se requiere dotar a la policía de una gran cantidad de herramientas, de darle protocolos, de darle formación, etc. Trato con la ciudadanía. Este es un tema clave. Necesitamos lograr una adecuada interacción, una sana interacción entre la policía y la ciudadanía. Pero esta interacción solo la podemos lograr en la medida en que entendemos que también los policías forman parte de esa población que tiene grandes problemas, grandes vulnerabilidades. Es decir, tenemos que acompañar a la policía también en la solución de sus propios problemas para que se sientan igualmente parte de la ciudadanía y la ciudadanía a su vez los considere uno más de ellos que también pasa por limitaciones y problemas. También es importantísimo fortalecer la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas
y la asimilación de los valores de la comunidad. Para el trato policía-comunidad es muy importante que la policía asuma los valores de la comunidad y se involucre en tus actividades cotidianas. Y este involucramiento pasa hasta por el tema de integrarse a jugar fútbol, por decirles algo de una experiencia conocida, con los vecinos del barrio. Pasa por el tema de policía de cercanía, que pase por las comunidades para determinar si hay algún tipo de problema de salud, algún tipo de situación que amerite su intervención para movilizar a las personas, etcétera. Creo que he corrido un poco porque el tema es lamentablemente muy extenso, muy apasionante y el tiempo muy poco, pero quiero entonces nada más destacar o rescatar que las propuestas que se presentan como resultado del informe me parecen acciones muy puntuales, muy válidas y que yo creo que pueden contribuir a ir mejorando esa relación de confianza, esa percepción en la ciudadanía, en la medida en que paralelamente las instituciones trabajen para mejorar sus servicios. Me quedo aquí, creo que ya usé del tiempo. Muchísimas gracias. Cecilia Sánchez, exministra de Justicia y Paz de Costa Rica, compartiendo sus valoraciones luego de conocer los resultados del informe Estado de Derecho en Honduras presentado por World Justice Project, así como el informe Detrás de la Placa presentado por la ASJ. Sobre estos resultados, ¿cuál es la reacción de la directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, UDPAS, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Escuchamos a continuación a Ana Hasseman Lara. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Está por ahí el... Vamos a ver si puedo hacer que funcione. Bien. Me di a la tarea seriamente al ser incluida en este panel de discusión, leer los documentos, informarme mucho más y por supuesto hacer uso y rescatar de mucha de la documentación, de mucha de la investigación que ya ha generado el UDPAS a través del Observatorio Nacional de la Violencia, y para eso agradezco mucho en particular a la unidad de investigación que sustrajo alguno de esos datos que voy a presentar ahorita en las primeras diapositivas. ¿Hacia dónde? No es ninguna, estas primeras dos diapositivas, y está un poco pequeño, lo lamento, solo es para mostrar que en efecto los resultados de los estudios que ha generado el mismo Observatorio Nacional de la Violencia del UDPAS coinciden en gran medida a los informes que nos han presentado hoy ASJ y también el World Justice Project en función de... en función de la confianza que hay en la Policía Nacional, que tienen mucho o algo de confianza en esas instituciones. Y estos son resultados de distintas investigaciones que ha generado el Observatorio 2014, 2016, 2018, 2019 y 2021, con la salvedad en los puntos abajo que el del 2021 no fue a nivel nacional, sino que se llevó a cabo en 8 municipios seleccionados de Choluteca y de Valle. Con la pelotita funciona bien también. Ok, y de igual manera para nuevamente validar y respaldar los resultados de los informes que nos han presentado, que también los datos del Observatorio Nacional de la Violencia en esa secuencia de años también coinciden en función de la tasa de victimización, las personas que denuncian dentro de esos números de personas que fueron víctimas y el seguimiento que se le dio o el resultado que se le dio a la denuncia. Entonces, nuevamente, nuestros datos respaldan los resultados de estos informes, solo mostrarlo brevemente. En las siguientes dos partes de mi respuesta, primero tenía que reflexionar sobre los retos a la confianza institucional y la seguridad ciudadana para luego aportar algunas pistas de cómo fortalecer precisamente la confianza institucional en la policía y la seguridad ciudadana.
En función de los retos, si bien los procesos de reforma de la Policía Nacional han enfatizado la necesidad de fortalecer su carácter civil, esto contradice el impulso observado del gobierno previo a un proceso de remilitarización de la seguridad pública. Se ha fomentado la privatización de la seguridad pública y hay una redundancia, competencia y conflictividad entre instituciones, como ser el papel de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa, evidenciado, por ejemplo, en la prioridad presupuestaria enfocada en la Policía Militar de Orden Público o la falta de acceso a datos entre estos entes. La siguiente, división entre políticas de control y políticas de prevención. Ha habido un énfasis en el uso de estrategias de represión, comentado y refuerzo lo que nos dijeron en el comentario previo. Ha aumentado el presupuesto destinado a la investigación delictiva en perjuicio de los servicios preventivos que se han reducido. Esto lo tomo directamente de un estudio que hizo el ONB UDPAS con WOLA del 2020, donde se estudiaron del 2014 al 2017 datos. También hay una separación de conocimientos, estrategia y comunicación entre la ciudadanía y la policía que resulta en percepciones difusas sobre el trabajo que realizan las instituciones de seguridad. Los victimarios, en el caso de los índices de victimización y violencia, son también la población en mayor riesgo a ser víctimas, hombres jóvenes. Esto lo respaldan estudios de Brisco y Martínez, Landa Blanco et al., que es un psicólogo de nuestra propia universidad, Cuesta y Alda 2021, y también los datos del Observatorio Nacional de la Violencia. Ha aumentado la estigmatización a los jóvenes, fomentando percepciones como parias sociales. La literatura sugiere que la población joven también ha sido el sujeto de mayor interés en las políticas de seguridad, para mal, precisamente porque se han vuelto más represivas y violentas. Hay una débil o incipiente participación ciudadana. Esto es importante para nosotros también, de cómo nos incorporamos a estos procesos. En la práctica, la interpretación a discreción de la policía, de la Ley de Policía y Convivencia Social, ha autorizado, entre comillas, a la policía a controlar, entre comillas, a la ciudadanía, ejerciendo detenciones arbitrarias que hacen uso de estrategias discriminativas. Esto fue mencionado en el informe de World Justice Project y también es mencionado en detalle en el informe de ASJ. También lo respalda otra literatura. Los recursos humanos, sin duda, están por debajo del mínimo requerido para la Policía Nacional para que ésta logre una cobertura territorial básica. Y ya voy a terminar con los retos para hablar sobre qué se puede hacer. El énfasis en políticas de mano dura se contrapone a la seguridad ciudadana, a la libertad y el libre albedrío como derechos fundamentales. Estas estrategias de control y el orden público contribuyen a un mayor y grave problema en el sistema penitenciario, en el cual se refleja objetivamente la falta de eficacia institucional de la policía. También debo mencionar que sí es importante la percepción y la confianza de la ciudadanía. Es un arma de doble filo sustituir un enfoque en logros y avances objetivos por invertir en mejorar percepciones y avances subjetivos respecto a la eficacia y confianza institucional que inspira a la policía. Ahora algunas pistas de cómo restituir la confianza policía-comunidad, haciendo énfasis en que es una doble vía, de la comunidad hacia la policía y de la policía hacia la comunidad. La implementación de la policía comunitaria en marcha desde hace más de 2 décadas, quizá 3 décadas, sigue siendo un modelo a seguir. Revisitar el pilotaje del proyecto Ciudades Seguras que se llevó a cabo del 2013 al 2019 y su precursor, el proyecto Barrio Ciudad, es necesario para identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas. El énfasis debe ser en seguridad ciudadana, no en seguridad pública. Identificar espacios organizativos locales es necesario,
especialmente aquellos que puedan ser propicios para fortalecer la cohesión efectiva a nivel comunitario, como por ejemplo generar diagnósticos de relaciones sociales y de convivencia, identificando grupos ya organizados, de arte, de colectivos de barrio, de jóvenes, de madres, de patronatos, son increíblemente importantes para la cohesión efectiva. Las juntas de agua también, correcto. Una línea de acción identificada por USAID 2015 es el acercamiento a la ciudadanía, como ha mencionado nuestra comentarista previa. La seguridad ciudadana debe ser vista como el producto de un trabajo conjunto y de compromiso. Por tanto, es necesario estimular la integración de la ciudadanía en la identificación de problemas cotidianos y en la propuesta y gestión de soluciones a problemas del entorno que puedan propiciar riesgos sociales. También es necesaria la incorporación de una visión de la policía como mediadores de soluciones pacíficas de controversias sociales mediante la inmersión, también mencionada, la asociatividad y la colaboración en las comunidades y el liderazgo compartido. Se mencionó en el estudio de World Justice Project y quiero retomarlo, es importante también o se debe considerar como una opción implementar modelos de patrullaje complementarios o alternativos al uso de vehículos y motocicletas. Promover políticas no intimidatorias de la imagen policial, desde las patrullas hasta sus uniformes y su armamento, y un programa innovador que podría servir de pista es el intercambio temporal de funciones entre policías y maestros a fin de promover mayor entendimiento entre ambos oficios y mejorar las conexiones entre la población joven. Esto lo indica USAID 2015, así como la investigación de Cuesta y Alda de 2021 específicamente para el contexto de Honduras. Asignar a policías a las mismas áreas o comunidades para que conozcan el contexto, para que se familiaricen con la comunidad. Por ejemplo, los comités de seguridad ciudadana de la Ceiba, que rescata el estudio de UNGAR 2012 y 2021, que han sido muy exitosos y que han demostrado no solo reducción en la incidencia de violencia homicida, sino también alza en las percepciones de confianza hacia los sistemas de seguridad y sus ejecutores, en este caso la policía. También invertir en la dimensión de bienestar social local, mejorando las condiciones de lo que se llaman ecológicas en el modelo ecológico de la violencia, que contribuyan a mejorar las percepciones de seguridad tanto de la ciudadanía como reducción de percepciones de riesgo de la policía. Nuevamente es mutuo. Por ejemplo, algo sencillo como permanentemente iluminar los espacios públicos, evitando el vaciamiento, abandono y la cesión de esos espacios a otras actividades que suelen ser delictivas. Nuestro centro histórico es un ejemplo del Distrito Central, es un ejemplo de eso. Al vaciarlo no significa que no siguen habiendo personas que habitan en él, pero quizá no las actividades que deseamos ver en esos espacios que abandonamos por la percepción de seguridad terminan reincidiendo en generar inseguridad en esos espacios. La siguiente. Continuar con el aumento progresivo de mujeres en la Policía Nacional. El estudio de WOLA Youthpass 2020 indica que del 2014 al 2017 hubo un aumento del 24% de mujeres entre las nuevas integrantes de la carrera policial. Y hay estudios, entre ellos el de UNGAR 2012 y 2021, que hay mejores percepciones a nivel comunitario de confianza en mujeres policías. Entonces, más mujeres policías. Y siguiente, sería importante como parte de los protocolos sugeridos de ASJ, tener una entrevista única en el proceso de recolección de denuncias e información para la investigación correspondiente, para no repetir esfuerzos en casos de recurso humano y material escaso, para no desalentar a las víctimas y sus familias de que no hay buena organización y gestión interna de su caso particular para resolverlo, y para no revictimizar a las personas sujetas a violencia y a sus familias. Finalmente, tengo algunos comentarios o preguntas que quizá pueden generar discusión, que es lo que viene luego de mis comentarios. Respecto al informe de World Justice Project,
Me llama la atención que no aparecen en los datos de participantes en la encuesta personas que se autoidentifiquen como pertenecientes a pueblos indígenas. Esto aunado a que se excluyó de la muestra a las islas de la Bahía y Ocotepeque y se reemplazaron comunidades de estudio de Gracias a Dios por Colón. ¿Qué sabemos sobre las experiencias y percepciones de los otros pueblos indígenas con ciudadanos y con ciudadanas respecto a estos temas, dado que solo se identificó a ciudadanos y ciudadanas afrodescendientes, afrohondureñas en la encuesta? No aparecieron personas que se autoidentificaron con alguno de los otros pueblos indígenas. Entonces, me queda a mí la pregunta en el caso de esa muestra representativa a nivel nacional. Y siguiente, ¿cómo se desagregaron los datos recolectados en función de visibilizar y discernir las perspectivas y las experiencias de las mujeres y la población joven de 18 a 28 años y de las comunidades LGBTI+? Esta observación también aplica para el estudio de ASJ. No me quedó evidenciado a mí en los informes, no obstante, probablemente la información existe, solo que no se incluyó probablemente en los informes. Entonces tengo esa preguntita. La siguiente, respecto al estudio de ASJ detrás de la placa, considero que haber identificado a informantes entre denunciantes que llegan al DPI, identificados como víctimas o familiares de víctimas de homicidio, ya provee un sesgo significativo, especialmente si se considera que la tendencia observada en el mismo estudio es que, entre comillas, a mayor confianza en la policía, mayores las probabilidades de hacer una denuncia y colaborar con la policía, cierro comillas. Por tanto, las personas entrevistadas o encuestadas en este estudio ya tenían una percepción más favorable de la policía. Entonces, ojo con la manera en que se eligió la muestra. Y nuevamente, en respuesta a la sugerencia de que haya mayor accesibilidad interinstitucional de datos sobre investigaciones en curso, así como mayor colaboración de la ciudadanía sobre los mismos casos, me pregunto, ¿cómo se puede asegurar el uso adecuado u óptimo de información generalmente de carácter sensible y confidencial al proveer mayor acceso a bases de datos para la investigación policial? Hay que tomar en consideración que hay un tema sensible de protección de las personas cuyos datos se vuelven parte de fuentes oficiales de información y para qué fines se utiliza esa información. Ello puede incidir en violentar aún más los derechos humanos de la ciudadanía, en vez de resguardar su seguridad. Y esta es una de las razones, presumo, y esta es mi opinión, por las que algunas organizaciones de base a veces celan la información que tienen respecto a sus comunidades por desconfianza de cómo será utilizada más allá de la investigación policial. Y finalmente, en el informe de ASJ hay una distinción. Los resultados parecen divergir cuando nos referimos a la Policía Nacional versus la Policía Militar, y eso sin incluir a la Policía Municipal. Este es un punto importante a esclarecer en la confusión o aglomeración de estos actores como la policía genéricamente en la percepción de la ciudadanía. ¿Cómo se entiende esta distinción? ¿Entendemos nosotros la ciudadanía la distinción entre la Policía Nacional y la Policía Militar? ¿Por qué aún existen formas de operar distintas entre la Policía Nacional y la Policía Militar? ¿Qué lo regula y cómo se regulan de manera diversa en vez de un modo singular? ¿Y qué incidencia tendría esta distinción en las percepciones de la ciudadanía respecto a la confianza institucional y su seguridad ciudadana? Esa es mi presentación. Gracias. Agradecemos a la directora del YUDPAS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ana Hasseman Lara, por compartirnos sus valoraciones de ambos informes, tanto el estudio detrás de la placa presentado por ASJ como los resultados relevantes del Estado de Derecho en Honduras presentado inicialmente por World Justice Project. En esta parte, en la recta final del evento de esta mañana, vamos a compartir algunos comentarios, consultas, en su mayoría son comentarios por parte de nuestros seguidores que en redes sociales han seguido con detalle esta transmisión en vivo. José Aguiriano nos reporta que está siguiendo esta transmisión, excelente, comparte José. Aurora Pineda, buenísimo. Hilary Gómez, buenísimo. Carlos Contreras, buen tema, tengo una consulta.
¿Ustedes qué pueden aportar para mejorar la confianza hacia esta noble institución por parte de la ciudadanía? Menciona Carlos Contreras. Argedia Reyes, muy interesante. Alejandra Barcas también ahí nos comparte un like, que está pendiente de esta transmisión. Para precisamente la parte final de la presentación del estudio, bueno, de este evento, Rutas para fortalecer a la Policía de Honduras y fomentar la confianza ciudadana, llamamos al director ejecutivo de ASJ, Carlos Hernández, para sus palabras de cierre. Me quedo aquí. Gracias. Sin duda alguna, bueno, primero quisiera destacar y valorar la presencia del comisionado Jaime Flores. Un gusto, asesor de la Secretaría de Seguridad, pero también nos alegra que también el subcomisionado está aquí, Nolasco, qué bueno, gracias. Es importante, como lo decía al inicio, este estudio fue presentado a la cúpula policial, porque nos parecía súper interesante. Creo que lo más valioso, y es parte de la mística nuestra como institución, es que lo que producimos al final pueda generar un cambio, que pueda haber una discusión amplia, identificar aquellas oportunidades que hay, porque al final lo que nos queda, y quiero resaltar las palabras de la doctora Cecilia cuando decía, la democracia en parte se sustenta en la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones. Por eso es que yo siempre menciono, cuando hay desconfianza se agudiza el problema. Entonces, por eso tenemos que trabajar para generar y mejorar la confianza, que fue justamente la premisa que nos llevó a hacer este estudio, porque por años, y lo decía la doctora Hasselman, en los estudios que el IUPA ha hecho, se ha ido viendo cómo esa desconfianza se ha mantenido. Entonces, el tema aquí es, si queremos mejorar como país, ¿qué acciones podemos hacer para que mejore la confianza? Y ya nos dimos cuenta que hay algunos detalles que yo digo no se requiere mayor inversión, que pueden mejorar. Y voy a poner el ejemplo de lo que me sucede a mí cada día cuando me movilizo desde la ciudad de Tegucigalpa hacia la zona de Valle de Ángeles. Ahí hay un retén. Entonces me detienen. Y dependiendo de la forma como la policía me trate, entonces así reacciono. Y tengo que decir, con mucha amabilidad, buenas noches, ¿qué tal? Estamos aquí. Y entonces el ciudadano abre los vidrios de su carro y tranquilamente, sin miedo a nada, reacciona. Pero es muy diferente cuando, quizás producto de una larga jornada, por eso nosotros hablamos mucho también, es un tema que nos preocupa y lo hemos señalado, esas largas jornadas de trabajo que a veces el ciudadano no lo entiende, que no son 8 horas como de repente normalmente trabaja una persona, un policía que a veces está 24 horas, entonces se imagina, después de estar bajo el sol, y entonces aparece y el ciudadano tiene una expectativa que con mucha amabilidad, pero no necesariamente pasa eso, pero esos detalles generan desconfianza. O en la escena del crimen, que es otra cosa que hablábamos, el toma y está tomando datos, pero no toma datos en su mente. Y qué bien si tiene una memoria fotográfica, pero no hay para apuntar. Y uno dice, pero bueno, ellos deberían de usar... No, el Estado es responsable, la institución es responsable. Así es que nosotros esperamos que estos datos puedan contribuir. Gracias por sus observaciones, doctora. Me parece también súper interesante. Sí hay... y en el estudio completo sí hay algunos elementos sobre poblaciones obviamente vulnerables, como la comunidad LGTBI+, que sabemos que ha sido víctima y que hay un gran desafío, y la institución policial, pero no solamente la institución, el Estado mismo tiene que ir avanzando para ir mejorando la situación. Y lo que usted mencionaba sobre la juventud, que sin duda alguna es un factor de riesgo ya ser joven, y eso lo venimos hablando ya hace por mucho tiempo, y basta ver cuando vemos los índices de homicidio y los desagregamos por edades, ahí nos encontramos con grandes desafíos. Cierro diciendo que al final la intención es cómo incidimos para que se tomen políticas públicas con base en evidencia. O sea, el país no puede, porque los recursos son tan limitados,
que no podemos seguir tomando decisiones en base a la emoción. Me levanté hoy con ánimo, con ganas, y entonces hago esto. O sea, no podemos. Tenemos, y ahí es donde la ciencia, y ahí es donde la academia es importante. Por eso lo dije en mi introducción, el trabajo que el UPAS ha hecho a lo largo de los años, pero el Observatorio de la Violencia es súper importante y tenemos que destacarlo. Y tenemos también que provocar que otras universidades para poder generar conocimiento, pero también las instituciones académicas dentro de la institución policial. A mí me fascinaría y me gustaría mucho que estén investigando y estén tratando de dar respuestas a esas interrogantes que a veces los ciudadanos tenemos. ¿Por qué actúan de esa forma? ¿Qué es lo que provoca? Y no solamente satanizar o cuestionar, sino poder generar datos que nos ayuden a la toma de decisiones. Insisto, el tema de seguridad es un tema que nos compete a todos. Es un tema tan importante que no podemos dejarlo solamente en manos de un gobierno. El gobierno, obviamente, el Estado tiene, pero todos los ciudadanos, la academia, la sociedad civil, y obviamente todos los ciudadanos somos valiosos para que podamos lograr tener una policía que ya es una profesión noble, que hacen un trabajo extraordinario, pero que al final lo que queremos es que sea una policía profesional, que tenga un trato digno, porque al final lo requiere, que hayan más mujeres en la policía. Eso es importante, ha aumentado muchísimo, yo creo que hay que destacar eso. El porcentaje de mujeres en la policía ha crecido muchísimo en los últimos años, pero que las mujeres, que hay otros datos ahí sobre cuál es el trato que la mujer policía recibe. Sin duda alguna hay todo un tema cultural que tenemos que ir mejorando y las instituciones de seguridad sin duda alguna, pero que al final podamos entonces tener una institución que cumpla con ese deber que la sociedad le asigna, de obviamente brindar seguridad a los ciudadanos y que los ciudadanos podamos sentir la confianza que nos lleve entonces a la denuncia y eso pueda tener una contribución para reducir la impunidad. Gracias a todos, a todas por su presencia, gracias a las amigas y que de manera virtual dieron sus opiniones. Es muy, muy valioso, ¿verdad? Estamos a la expectativa, esperando el próximo resultado del índice de Estado de Derecho, qué es lo que ha pasado y también hay datos ahí sobre la percepción de la Policía Nacional. Sin duda, muy oportuno la fecha como estamos compartiendo esto, porque estos datos sin duda alguna van a generar mucha discusión. Así es que gracias a todos y a todas por participar y ser parte de, obviamente, de este evento. Gracias, don Carlos Hernández, el director ejecutivo de ASJ. Gracias también a nuestras expertas por acompañarnos esta mañana, así como a las autoridades del YUDPAR por recibirnos también en las instalaciones para poder desarrollar esta mañana el evento Rutas para fortalecer a la Policía de Honduras y fomentar la confianza ciudadana. A todos ustedes, gracias por acompañarnos este día, nuestros seguidores también en redes sociales, así como a las personas que nos han acompañado en nuestra sala en Zoom. Les invitamos para que puedan ver con detalle el estudio Detrás de la Placa presentado por ASJ, el cual está disponible en el sitio web www.asjhonduras.com. Tengan todos un feliz y bendecido día. Hasta pronto. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.